Temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Vamos a ver titulares. La gran noticia hoy, así amanecimos de lunes. Precios del petróleo se desploman. En Argentina hay un cese de comercialización de granos y carnes convocado por los amos de la soja, que se extenderá hasta el jueves a medianoche. Una medida de presión contra el gobierno de Alberto Fernández, que subió 3 puntos al impuesto de retención sojero y rebajó las retenciones a otros 22 productos. Hoy vamos a ver también este tema que es importante en nuestro expediente económico: 5 años de sanciones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. El precio del crudo Brent se hundió un tercio hasta $31.43 por barril para las 22.02 GMT del día 8 de marzo, tras la ruptura del pacto OPEP-no OPEP. Esta es la información que se desprende de mercados bursátiles. La cotización ha sido la más baja desde el comienzo de la Guerra del Golfo en 1991 y por eso las alarmas. Países OPEP y no OPEP no lograron acordar el 6 de marzo pasado la extensión del recorte de producción vigente desde el año 2017, con lo cual a partir del 1 de abril las restricciones se levantan para todos los miembros del antiguo pacto. Rusia abogaba por mantener las condiciones vigentes, mientras que Arabia Saudita proponía reducciones adicionales de extracción de crudo. En este escenario hay expertos que indican que Arabia Saudita ha iniciado una guerra contra el petróleo ruso al comunicar a sus clientes que aplicará un descuento sustancial al barril de crudo, y se ha filtrado ya que aumentará producción a unos 12 millones de barriles al día. Acciones de Aramco cayeron al nivel máximo permitido del 10% tras la apertura del 9 de marzo y cotizaban a 27 riales saudíes. Así, las acciones saudíes caen por primera vez por debajo del precio de su oferta pública inicial, que se había fijado en 32 riales. La caída de las acciones se marca en este contexto de desplome de los precios del crudo de hasta casi 30% en los primeros compases de cotización de esta jornada de lunes. Por primera vez desde el 2009 se espera la caída de la demanda en 90.000 barriles diarios en términos anuales, palabras de la Agencia Internacional de Energía, que en medio del brote de coronavirus anticipa la caída de la demanda mundial de crudo este año. Ahí espera que la situación se normalice en la segunda mitad del 2020 y a la vez advierte que en caso de un escenario pesimista, que supone una recuperación del coronavirus más lenta de los países de Asia y Europa, la demanda del petróleo corre el riesgo de bajar en 730.000 barriles por día. En cifras, AIE informa que la demanda de crudo en China cayó 1,8 millones de barriles diarios en el primer trimestre 2020, mientras que la demanda mundial se redujo en 2,5 millones de barriles por día. Fundamental entonces hablar de precios del crudo. Petróleo Brent ha operado a $35,48 el barril, perdiendo 22,16%. El petróleo WTI ha operado a $32,03 el barril, perdiendo un 23,09%. Y del 3 al 6 de marzo, la cesta petrolera venezolana, que cotiza en yuanes, cerró la semana pasada en 279,35 yuanes por barril. Creo que el momento no podría ser peor. Ya estamos en el peor sentimiento desde la crisis. La confianza del consumidor se vio atenuada. Las perspectivas de crecimiento global se han reducido varias veces debido a la guerra comercial del año pasado y COVID-19 este año. Y en este momento estamos teniendo un gran problema de exceso de oferta, y Rusia y la OPEP no pudieron llegar a un consenso para reducir la producción. Así que es como si todas las malas noticias llegaran al mismo tiempo. Por lo tanto, esta caída del precio del petróleo crudo está causando pánico en todos los mercados financieros. Vimos que los futuros de S&P de Estados Unidos, los futuros de FTSE 100, todos bajan enormemente esta mañana y se dispararon interruptores de circuito en todos estos mercados.
Y este efecto coronavirus también dispara caída en los mercados. El doble golpe de la guerra de precios de petróleo de Arabia Saudita y los temores cada vez más profundos sobre coronavirus en Europa agregaron otro nivel a la salida de los inversores bursátiles a otros activos de refugio seguro. El yen japonés subió frente al dólar estadounidense a su nivel más fuerte en más de 3 años, mientras que el oro cotizó brevemente por encima de 1.700 por onza y alcanzó sus niveles más altos desde el 2012. Wall Street ha enfrentado grandes pérdidas durante las últimas semanas por estos temores coronavirus. Bueno, las caídas muy pronunciadas que estamos viendo sugieren que no es hora de subir al plato, de recoger acciones en general. Cuando vemos estos grandes volúmenes y grandes caídas, el mercado tarda un tiempo en llegar a consolidar. Creo que los inversores que buscan comprar tienen tiempo para considerar qué acciones son mejores para ellos. China ha lanzado una respuesta efectiva para blindar su economía de los síntomas del coronavirus. Según el último recuento, además de los préstamos en yuanes por un valor de 113.000 millones de dólares, otorgados por instituciones financieras y más de 70.000 millones de dólares pagados por compañías de seguros, el gobierno chino ha asignado unos 13.000 millones de dólares para contrarrestar las consecuencias del brote. El gobierno de China invierte cuidadosamente este dinero. ¿Cómo lo hace? Asigna los recursos basándose en una evaluación exhaustiva de las fortalezas del sistema. El gobierno otorga subsidios o impulsa políticas de acuerdo al requerimiento de cada sector. Se pueden otorgar subsidios para industrias estratégicas como la agrícola. Se asignan recursos para impulsar la producción de emergencia de equipo de protección y otros suministros médicos. A esto se suma un conjunto de políticas para reducir los impuestos y otras medidas para mantener empresas que van perdiendo capacidad en caja. Para aquellas empresas que son esenciales para combatir el COVID-19, el gobierno también está otorgando exenciones y deducciones para ayudar a impulsar la producción. Con el gobierno central enfocado en combatir directamente los problemas de salud, los gobiernos locales han podido usar sus recursos financieros para detener el impacto económico del virus. El enfoque de todo el gobierno chino ha sido capaz de mitigar las consecuencias negativas de COVID-19, comprando así al mundo tiempo para hacer los preparativos económicos y de salud necesarios para los brotes más allá de las fronteras de China. Y el dinero asignado es la punta de lanza en esta lucha global contra la enfermedad. De esta manera, Beijing está utilizando sus fortalezas y asumiendo la responsabilidad en la lucha contra el COVID-19. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de estos 5 años ya de sanciones del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Nos vamos a ir al espacio de análisis y allí vamos a plantear hoy cómo se dan los hechos. Aquí los espero. Se cumplen 5 años de las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Allí la fecha, esta es la importancia de lo que hicieron y siguen haciendo contra este pueblo. El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad política y exterior de Washington. Una acción que dio luz verde a una serie de políticas unilaterales y coercitivas que buscan ahogar la economía venezolana, con el fin único de poner freno a la revolución bolivariana, iniciada por el líder revolucionario Hugo Chávez. En un primer momento, las sanciones, que incluyeron la congelación de los activos ubicados en Estados Unidos, se dirigieron a diversos funcionarios de alto rango.
No obstante, esa imposición inicial ya tenía el potencial de ser extendida a toda persona que el secretario del Tesoro estadounidense, en consulta con el secretario de Estado de Estados Unidos, determinara como responsable o cómplice de acciones que Estados Unidos definiese unilateralmente como ilícitas. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento estadounidense amplió sus medidas unilaterales. Si bien desde Washington insisten en posicionar la versión que las sanciones van dirigidas a figuras políticas, lo cierto es que lo que ha impuesto la administración estadounidense es un bloqueo financiero y comercial, cuyas consecuencias las padecen todos los venezolanos. A las sanciones se le suma la cacería desde otros frentes. Allí figura el sobredimensionado riesgo país, que multiplica exponencialmente el costo de la deuda soberana de Venezuela, una calificación que no se realiza en base a la realidad, sino a los intereses que dictan los que se suman a la campaña de terror de Estados Unidos. Destacan además las restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional, que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos. Acciones que han provocado que Venezuela perdiera más de 40.000 millones de dólares y que han frenado el desarrollo de un país que había trazado su hoja de ruta soberana, y eso claramente a Washington no le cae bien en gracia. Pero tampoco le cae en gracia al gobierno estadounidense la capacidad de resistencia del pueblo venezolano durante estos últimos 5 años. Agosto 2017. Trump promulga el decreto 13.808. Prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela. Recrudece el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública. Afecta gravemente las operaciones de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela, mejor conocida por sus siglas PDVSA. La medida impide que el país tuviese acceso a los mercados financieros de Estados Unidos. Resultado, una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación suramericana. Marzo de 2018. Trump firma el decreto 13.827. Prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital o token digital por parte del gobierno de Venezuela. Fin único: torpedear el petro, que Maduro había lanzado semanas antes de dicho decreto. 21 de mayo de 2018. Trump da luz verde al decreto 13.835. Recrudece las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana aplicadas no solo al gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela y nuevamente PDVSA. 1 de noviembre de 2018, Trump firma el decreto 13.850. Se establece un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operan en el sector oro o en cualquier otro sector de la economía que determine el secretario del Tesoro estadounidense. El 28 de enero de 2019, bajo ese mismo decreto, se cataloga a PDVSA como empresa designada. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo la filial Citgo, fueron bloqueadas y se prohíbe en términos generales que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realicen operaciones con la empresa. 5 de agosto de 2019. Se pone en marcha la Orden Ejecutiva 13.884. Estados Unidos amplía el programa de sanciones a la categoría de embargo. Fue así como Estados Unidos procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas, con lo que también se afecta al sector privado. La presión no termina. Arrancando este mes de marzo, Trump envió una carta al Congreso estadounidense para extender más allá del 8 de marzo de 2020 la Orden Ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela. Más allá de los números, ¿en qué se traduce todo esto? Bueno, Jeffrey Sachs, ahí lo tienen, profesor de Economía, asesor superior de Naciones Unidas, dijo lo siguiente: estas sanciones quedarían comprendidas en la definición
de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en los convenios internacionales de Ginebra y de La Haya. Para nadie es un secreto que Venezuela es un país altamente dependiente del petróleo. Pese a los esfuerzos que se intentan llevar a cabo, que los hace el gobierno bolivariano de diversificar la economía del país, el petróleo sigue siendo un recurso estratégico para esta nación. Venezuela consigue con la exportación de crudo 96 de cada 100 dólares. Por eso el impacto de las sanciones se puede medir por la abrupta caída del PIB, lo que se tradujo en una contracción económica que afecta el bolsillo de todos y cada uno de los venezolanos. Vote a quien vote ese ciudadano. Al verse reducidos los ingresos del Estado, surge una escasez y una mayor demanda de divisas que dispara la inflación, que ha depreciado la moneda oficial, el bolívar, a mínimos históricos. Si bien las sanciones que se disparan desde Estados Unidos han bajado la capacidad de maniobra del gobierno nacional, el presidente Maduro insiste impulsando políticas que garanticen a la población que hace vida en este país derechos fundamentales y básicos, como lo son acceso digno a la alimentación, la salud y la educación. A la vuelta de la pausa les voy a comentar otra situación que se da también hoy en terreno económico y me refiero al paro de los comercializadores de soja en Argentina, los amos de la soja en el país sudamericano. ¿Y saben qué? Así les cae en sus manos el dinero a ellos, pero a los más chicos, a los productores que han tenido una reducción justamente de estos impuestos a la exportación, de estas retenciones, como le llaman en ámbitos económicos en Argentina, pese a eso, los amos de la soja toman esta decisión. Un producto altamente nutritivo, necesario en nuestra dieta, pero que en Argentina ni siquiera se mueve en el consumo interno. Todo se va vía exportación y se convierte en un producto dorado. El gran producto por excelencia, la soja transgénica, la reina de las exportaciones. Por eso actúan como actúan. Ya les cuento más. Inició el paro de los amos de la soja en rechazo al aumento de las retenciones de este producto, soja. Así reaccionaron justamente a la suba de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación. Además de subir las retenciones a la soja y a sus derivados, hay un decreto nacional 230/20 que rebajó estas retenciones a otros 22 productos. Y otros 20 no tendrán ningún tipo de cambios. Varias organizaciones empresariales de base, fundamentalmente nucleadas en las confederaciones rurales argentinas, van a combinar este cese de actividades, lockout, con protestas al costado de las rutas, pero prometen que no habrá cortes. Aunque hay algunas patronales que no se suman a esta acción, que según las autoridades del gobierno tiene un claro componente económico, hay que decir que hay otras que siguen marcha viento en popa. Ya lo hicieron en 1946, en 1975. La historia argentina nos muestra que cuando un gobierno nacional y popular asume decisiones de redistribución, los amos de la tierra reaccionan de esta forma. Alberto Fernández resumió eso como profesor y abogado que es, además de presidente de la Nación. Y ha dicho justamente, el campo siempre quiere ganar. También se da al mismo tiempo esta acción. Fíjense, agropecuario, pequeños productores del campo hacen por hoy una feria de alimentos frente a la sociedad rural contra el paro de los reyes de la soja. Fíjense que esto tiene firma de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La UTEP alega por tierra, techo y trabajo y se planta de lleno justamente contra los reyes de la soja, apoyando al gobierno nacional y popular que está sentado en la silla presidencial con Alberto Fernández como máxima figura. Queremos dejar
dejar de lado esta información, Estados Unidos, camioneros que hacen parte de una huelga sindical están bajo protestas por lo que llaman sometimiento a prácticas laborales injustas. La huelga por estas prácticas comenzó el miércoles pasado en la tarde, luego que una acción presentada ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales indicara que el sindicato Sigma, como parte de Cisco Corporation, les dijo a los miembros que no podían distribuir o usar botones o camisas que contengan mensajes sindicales. Los trabajadores dicen, la compañía revocó los beneficios de nuestro seguro de salud, 120 conductores están en huelga por esto. Hay que señalar que los costos de atención médica han sido hasta ahora un punto conflictivo en las negociaciones que llevan patronal y sindical. En este caso, el presidente de Teamster Local 337 indicó que algunos conductores gastaban más de $200 por semana en primas antes que la compañía los suspendiera. Repito, $200. No he visto nada más que alguna creación de empleo menor que el presidente Trump haya hecho. No he visto dónde se ha ido y nunca lo has visto pararse frente a un micrófono y decir, me encantan los sindicatos, quiero ayudarte con tus pensiones, ya sabes, y le hace falsas promesas. Tenemos corporaciones que se aprovechan de nosotros, así que si los dejas demasiado fuera del camino, no sé, yo creo que hay un término medio para tener, tal vez Joe Biden podía hacerlo. No lo sé, supongo que hay mucho que necesito aprender y es difícil pasar rápidamente por lo que es verdad, lo que no es verdad y lo que es partidista, lo que no es partidista. Ahí la declaración. Gracias a todos por acompañarnos. Seguimos de cerca también ese hecho.